Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. La década de los 80 fue una época donde ocurrieron muchos sucesos en la humanidad, como la ascensión del rey del pop, Michael Jackson, los sucesos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los avances de los computadores y el Internet, y la aparición de una de las enfermedades más temidas, que incluso es temida actualmente. Hoy les hablaré de la historia del VIH-Sida, que fue una sugerencia de uno de ustedes. Serafiote, muchas gracias por tu sugerencia. En 1980, médicos de Estados Unidos empezaron a notar en cierto grupo de pacientes enfermedades que no eran comunes, como casos de neumonía o el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer en la piel, pero no es hasta un año más tarde, el 5 de junio de 1981, que los Center for Disease Control and Prevention convocan una conferencia donde describieron los casos y la población en la que se estaba presentando estas enfermedades. En esa época no se tenía certeza de qué era lo que estaba generando estas enfermedades en grupos específicos, como eran hombres homosexuales sexualmente activos, drogadictos y receptores de transfusiones de sangre. Muchos investigadores de Estados Unidos y Europa se dieron a la tarea de identificar el agente infeccioso, hasta que en 1984 dos investigadores franceses, François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier del Instituto Pasteur, aislaron el virus de SIDA y lo purificaron. Ellos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 2008 por sus contribuciones al descubrimiento del VIH-Sida. Bueno, pero ¿qué es el VIH-Sida? Hoy por hoy tenemos un poco más claro de lo que es. El VIH es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia humana. Se distinguen, sí, ya que el VIH es la infección inicial, donde la persona no nota síntoma alguno. Sin embargo, tiempo después empieza a experimentar un periodo de síntomas donde progresa la infección. Y si no es tratado, el virus puede debilitar el sistema inmunitario, abriendo la puerta a infecciones oportunistas o comunes que ante un sistema inmunitario indemne no afectaría a la persona. Los síntomas tardíos de la infección es lo que se le conoce como SIDA. El VIH se contagia por tener sexo desprotegido, por transfusiones de sangre contaminada y de la madre a su hijo en la lactancia. Fluidos corporales como la saliva y las lágrimas no transmiten el VIH. En el mundo, 39.9 millones de personas viven con VIH. Pero, ¿cómo comenzó? Antes de todo lo ocurrido en 1980, se cree que el virus se transfirió de los animales a los humanos en el siglo XX. Existen dos tipos de virus que causan SIDA en los humanos, VIH-1 y VIH-2. El primero, la especie de reservorio son los chimpancés y el segundo, una especie de monos del África Occidental. Además, la pandemia actual tuvo su origen en África Central, donde se tiene existencia de dos casos puntuales. Uno de un marino británico en 1959, que presuntamente adquirió el virus en la República Democrática del Congo, y el otro, un estadounidense que falleció en 1969. Pero estos casos pasaron inadvertidos y solo fueron visualizados hasta que hubo casos en países primermundistas y ricos. Antes de la visualización en los años 80, hubo teorías respecto al origen del VIH. Unas teorías aludían a la alta actividad sexual, otras a la utilización de nitritos inhalados llamados poppers, que deprimían el sistema inmunitario. Sin embargo,
todavía es una incógnita de cómo el virus atravesó la barrera entre especies. La teoría en este caso más reconocida es la que menciona que el virus pudo contraerse a partir de personas que cazaron y comieron chimpancés infectados. Los científicos sitúan el origen del virus alrededor del año 1930 en África. En 1986, el virus fue denominado como VIH y el descubrimiento permitió el desarrollo del anticuerpo, el cual fue utilizado para identificar los infectados y la investigación de una posible vacuna. Desafortunadamente, por la propagación del contagio de la enfermedad por origen sexual, las víctimas del SIDA fueron aisladas de la comunidad, los amigos y la familia. Los niños con SIDA eran sacados de las escuelas debido a protestas de los padres de otros niños, como es el caso de Ryan Wine, que fue un niño estadounidense que sufría de hemofilia, que es una afección que no permite la coagulación adecuada de la sangre y puede generar hemorragias, por lo cual Ryan necesitaba transfusiones y en una de esas transfusiones con sangre contaminada se contagió de VIH. Ryan fue víctima de la discriminación de la época y tuvo batallas legales que tuvieron repercusión en la educación pública de ese país. Lamentablemente, Ryan falleció en 1990 a causa del SIDA. Las personas de esa época temían acercarse a las personas infectadas por miedo a contagiarse, ya que en el imaginario colectivo el contagio se podría deberse a contactos como dar la mano, abrazar, besar o compartir utensilios. Desafortunadamente, la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y propagación de la enfermedad, donde colectivos religiosos apuntaron a la comunidad como un castigo de índole religioso, que tristemente es una creencia popular que persiste actualmente en minorías religiosas. Otros mencionaron que el estilo libertino de la comunidad homosexual difundió la enfermedad. Esto puede deberse a que en esa época no era común el uso del condón. Sin embargo, el SIDA pudo propagarse rápidamente y sin control entre heterosexuales en países del Caribe, África y Asia. Actualmente, en cuanto a tratamiento del SIDA, se centra en la promoción y prevención de la enfermedad, por ejemplo, con la educación sexual y el uso de preservativos. Una vez infectado, la esperanza radica en los antirretrovirales, que reducen la velocidad de reproducción del VIH en el organismo. No obstante, son tratamientos costosos a los que millones de personas en el mundo no tienen acceso, mayoritariamente en países en vía de desarrollo. Sin duda, el VIH-Sida es un hito en la historia de la salud que hizo florecer estigmas y discriminación perpetuados en la sociedad en asuntos de índole sexual y, claro, la brecha existente en países en cuanto a educación, salud, economía y política. Curioso de la historia, te agradezco si llegaste hasta aquí. Recuerda que puedes ayudar a este canal dando like, compartiendo y dejando tu comentario. Muchas gracias. Antes de la visualización en los 80, teorías respecto al origen.